como no pude lograr que el profesor Collins viniera a Colombia, aunque lo tengo retado para que nos acompañe en algún momento, vengo tratando de convencerlo desde hace 4 años. Cuando estuve en la Cámara de Comercio de Barranquilla, no nos acompañó a un foro que queríamos llevarlo. Entonces nos vemos enfrentados a este reto de tratar de tener un conversatorio con él aquí en una conferencia. Entonces yo voy a estar aquí un poco pivoteando entre lo que él me va a preguntar y respondiéndoles a ustedes en el entendido que pues, ustedes son a quien queremos dirigirnos, a quien queremos compartirles algunas cosas que estamos haciendo hacia adelante en esta maravillosa institución. Así que él está en estos momentos tomándose un vasito con agua. Excellent. Le he pedido y le pedí que no Very me... good. Can you hear me on your end? Sí, te estoy escuchando. ¿Me puede oír? Yes, I'm listening to you. Is Mr. Castro ready? ¿El señor Castro está listo? ¿Me está escuchando el traductor? ¿Me está escuchando? Profesor Collins, ¿está escuchándome? Pastor Collins. Very good. Muy bien. Querían que lo hiciera en inglés, pero preferí Okay, en español. first of all, Mr. Castro, I would like very Primero que much todo, to señor express Castro, me again my gustaría tremendous expresarle gratitude mi gran gratitud por el servicio que usted le está prestando a su país, a todos los líderes de negocios que usted ha podido reunir el día de hoy, para que usted los pueda ayudar a tratar de construir grandiosas compañías que puedan servirle a la economía y a su país. Así que quiero expresarle esa gratitud de nuevo. Disfruté mucho nuestra conversación telefónica, nuestra preparación para esta charla. A mí me gustaría comenzar con una pregunta para usted. Me gustaría oír su respuesta y que compartiera eso con toda la gente aquí. ¿Podría compartir con nosotros cómo está dándole vida a los conceptos de los que hablamos? La rueda, la gente en el bus, el nivel 5, el puerpín, todas estas ideas que mencionamos. ¿Cómo les está dando vida en el banco y qué está haciendo usted para darles vida en sus actividades diarias? Primero que todo, un saludo muy especial. Tengo que decirle que sigo empeñado en que usted tiene que venir a Colombia muy pronto. Este país necesita de manera continua, en el concepto del flywheel y de ese momentum, de seguir trayendo y mandando mensajes de que este país va a crecer a partir del crecimiento de sus empresas, de que los empresarios en Colombia les vaya bien. Tengo que empezar por responderle al profesor Collins y aquí en la audiencia ante esta pregunta. Él empezó su intervención diciendo que lo bueno era enemigo de lo extraordinario. Y yo tengo que empezar diciéndoles que pues he tenido el privilegio de presidir esta institución desde hace 14 meses. Y lo primero que encontré cuando uno mira hacia atrás, 22 años de esta institución, que ha sido muy buena, que todos los retos que ha asumido, desde que fue fundada en el año 92 como Banco de Comercio Exterior, cuando el país apenas abría su economía, luego en el año 2003, cuando recibe los activos y pasivos del Instituto de Fomento Industrial, y progresivamente fue recibiendo una serie de, digamos, de encargos, gobierno tras gobierno, por una sencilla razón. Siempre consideraban que Bancoldex era un buen dueño de lo que se le asignara. Entonces yo considero que esta institución ha sido buena, muy bien administrada por mis antecesores. Es una de esas joyas que fueron creadas por el Estado colombiano y se mantiene muy sólida y hacia adelante tiene mucho para dar. Creemos firmemente esta administración, no solamente yo, todo el equipo que me acompaña de colaboradores, que esta institución tiene un nuevo rol de cara a la coyuntura económica del país. Esta institución
tiene que pasar de ser buena a ser extraordinaria. Nosotros, y por eso nos dimos el trabajo, y un poco haciendo un comentario sobre la paranoia productiva, el éxito no garantiza hacia adelante un éxito adicional. Creemos que estamos llamados a ser un catalizador del crecimiento empresarial en Colombia. El banco tiene la institucionalidad, tiene la reputación y tiene todo para lograrlo, pero de una manera diferente, como lo veníamos haciendo. Por eso creemos que nosotros hacia adelante, para convertir esta institución, llevarla de una que ha sido muy buena a una extraordinaria, y si pretendemos ser el catalizador del crecimiento empresarial en Colombia, tenemos que hacer unos pequeños ajustes por dentro. Empezando por confrontar hechos brutales, como lo decía el profesor Collins. ¿Qué hecho estamos confrontando nosotros? Les quiero compartir que este banco, a pesar de todo lo bueno que ha hecho, en la última década, cuando el sistema financiero colombiano viene creciendo, obviamente el sistema financiero colombiano atiende no solamente a los empresarios, sino al gobierno, entes territoriales, personas naturales y demás, a pesar de que vienen creciendo a una tasa anual de crecimiento compuesto del 15%, nosotros veníamos creciendo al 3% en ese mismo periodo. En ese mismo periodo el banco pasó de tener un peso en la industria de financiación en Colombia en general, pasó de pasar del 10 al 3%, a pesar de que en el año 2014 tuvimos desembolsos históricos del orden de 4.6 billones de pesos. También tenemos que confrontar unos hechos como que nosotros, con referencia a nuestros pares estatales como Findeter o Finagro, el banco no puede ni capitalizar sus utilidades, que eso fortalece el patrimonio de un banco, y tampoco puede o tiene acceso a un fondeo producto de unas inversiones forzosas que reciben uno de los actores de la banca de segundo piso en Colombia, que les permite crecer, y los bancos se miden por sus saldos de carteras. Nosotros tenemos esa desventaja, teníamos que confrontar esos hechos, y al mismo tiempo uno, cuando recorre el país a escuchar a los empresarios, a escucharlos a ustedes, región por región, porque me di ese trabajo con mi equipo a salir de colaboradores a escuchar a los empresarios, esperan que el banco hacia adelante haga algo distinto a lo que hizo en el pasado sin desconocer esos éxitos. Y en esta coyuntura que Colombia en la que está metida, cuando tenemos un país que ha dependido del petróleo, de la minería, y que ha dependido de otros sectores que hoy tienen algún tipo de complejidades, nosotros queremos y tenemos que confrontar todos esos hechos, y realmente estamos decididos a hacer unos grandes cambios y unas transformaciones para convertirnos en ese gran catalizador del crecimiento empresarial. El profesor Collins mencionaba el tema, lo que él denominó el hedgehog concept, que era esa intersección entre qué es lo que más nos apasiona a nosotros. Nos hicimos esa pregunta en un ejercicio que iniciamos en el segundo semestre del 2014, de definir una sólida estrategia corporativa, de hacer algo como lo que él dijo: hay que empezar por renunciar a algo, por dejar de hacer algo y escoger dónde creemos nosotros que podemos ser el mejor dueño. Futuro. No es una misión, no es una visión, es qué es lo que hacia adelante, producto de esa intersección de qué es lo que más nos apasiona. A nosotros, por ejemplo, nos apasiona ser el gran catalizador de crecimiento en el país, pero no de cualquier tipo de crecimiento, sino del crecimiento extraordinario. También esa intersección de qué podemos ser nosotros el número uno en el mundo. Pues nosotros no dijimos que íbamos a ser el número uno en el mundo, sino que podríamos ser el número uno y el ejemplo en Latinoamérica, como bancos de desarrollo o bancos pares similares a nosotros, desde México hasta Argentina, que nosotros podríamos hacer ese banco de desarrollo que escoge y renuncia a unos temas y se convierte en un banco de desarrollo focalizado en crecimiento empresarial. Eso es una apuesta.
También pensamos que nosotros tenemos que crecer, ser más cercanos a los empresarios y crecer rentablemente. Y por eso nosotros definimos nuestro tema dominante, o que equivale al Hedgehog Concept, en un parrafito y en una frase que lo resume y dice que el banco seguirá siendo un administrador de activos financieros, que vamos a desarrollar soluciones de acceso para los empresarios, que vamos a movilizar masivamente capital apalancado sobre algo muy importante que tiene este banco, que es su capital relacional. ¿Pero para qué cosa? Para convertir todo eso en servicios, los vamos a convertir en servicios para el crecimiento empresarial. Esa es una afirmación. Eso es nuestro tema dominante. Eso es lo que el profesor Collins denomina el Hedgehog Concept. Y él habla del tema, para ya responder y pasarle nuevamente la palabra al profesor. Nosotros, en ese proceso, esta nueva estrategia del banco hacia adelante va ahora en alinear la cultura. Él cuando hablaba de la disciplina que hay que tener y alinear todo lo que es la cultura, el talento humano, él lo pone de una manera muy dura. Él dice, pongan a la gente que es en los puestos claves dentro del bus y saque a la gente del bus, la que no esté, pues la que no, y después descifran qué van a hacer. Yo estoy con mi equipo convencido de que tenemos, profesor Collins, dentro de esta institución, un grupo de personas que de cara a esta estrategia, que es muy ambiciosa, estamos en estos momentos viendo, en función de sus capacidades y su talento, dónde pueden desempeñarse mejor. Y estamos en un proceso de alinear eso, la cultura, la disciplina y hasta la tecnología en torno a ese propósito. Y nosotros, si pretendemos ser el catalizador del crecimiento empresarial en el país, internamente tenemos que demostrarles a nuestro principal grupo de interés que nosotros hemos cumplido con eso. Y empezar a darle, y empezar a empujar y a darle ese momentum a la rueda que el profesor Collins menciona como el flywheel, y empezar eso con disciplina, sin perder la fe en el largo plazo, tomar decisiones quizás un poco duras, a veces renunciar cuesta mucho, y más dentro de una entidad dentro del Estado que puede considerar que todo lo puede hacer, sino de realmente definir qué podemos ser un mejor dueño. Yo con eso le respondo, profesor Collins, su primera pregunta. Thank you very much. Muchísimas gracias. Aprecio mucho que haya hecho énfasis en construir ese equipo especialista. Me gusta que haya hablado sobre la cultura, sobre esa noción de tener gran gente y darle rienda suelta a ese momentum de la rueda. Yo tengo curiosidad sobre algo que me llamó mucho la atención en nuestra conversación, y es que usted es muy optimista y es muy seguro en cuanto a su percepción sobre su país, sobre las grandes compañías que están saliendo del país, que realmente puedan hacer una contribución a nivel mundial. Y me gustaría que pudiera compartir con nosotros qué le da a usted esa seguridad, ese optimismo en cuanto a esas grandes compañías que están saliendo por el mundo por fuera de Colombia. Dentro del ejercicio que iniciamos el año pasado, cuando nosotros nos estábamos repensando y mirando hacia adelante cómo podíamos configurarnos mejor para ser más efectivos en lo que pretendemos hacer, nos pusimos a entender y a estudiar dónde habían estado las principales fuentes de crecimiento rentable y sostenido desde la perspectiva de las empresas en Colombia. Nos pusimos a entender dónde estaban esos vectores de crecimiento o esos callejones por donde el país creció, los que crecieron.
y nos encontramos con unas cosas muy interesantes. Nosotros como un banco con unas líneas, con unos servicios financieros y no financieros, prestando y haciendo un gran esfuerzo para atender a los empresarios colombianos, quizás no habíamos pensado desde el mercado, desde la fuente, desde el empresariado siendo el principal grupo de interés, dónde estaban esas fuentes de crecimiento. Dicho de otra manera, cuáles son o cuáles eran las palancas del desarrollo en Colombia. Y es por eso, y ustedes a medida que vamos recorriendo el día con estas conferencias y con estos empresarios que están aquí, estos empresarios y los que vienen a continuación representan esos mercados y son el ejemplo de ese foco de mercado y esas vertientes de crecimiento por donde el país creemos que puede crecer. Empresas que a pesar de que la economía colombiana, si bien ha crecido el PIB de Colombia de manera muy pareja en la última década, estas empresas, profesor Collins, han crecido de manera extraordinaria. Y entendimos que Colombia tiene unas fortalezas, tiene unas empresas que hemos empezado a visibilizarlas porque para nosotros son los motores de la economía, son los que generan la prosperidad y que son, como ustedes los han escuchado hoy, los verdaderos héroes que asumen muchos desafíos, que toman decisiones muy audaces en ocasiones y creemos que en un país con una economía emergente como es la nuestra, ese tipo de emprendimientos, crecimientos extraordinarios o empresas que se atreven a ir a otros mercados a exportar sus modelos de negocios y han sido exitosas, o empresas que exportan bienes transables desde Colombia y que lo han hecho de manera exitosa en mercados muy competitivos y muy sofisticados. Yo creo y tenemos el pleno convencimiento de lo que hay que generar es una masa crítica alrededor de esa realidad en Colombia y poner a andar ese momentum y ese flywheel y creemos que el banco es el que si se declara como el mejor dueño del crecimiento empresarial en Colombia y apoyar a los empresarios, creemos que a la vuelta de 5 o 10 años este país es mucho más y de lejos va a ser mucho más próspero de lo que hoy día es. Very good. Muy bien, muchas gracias por esa respuesta. Una de las cosas de las que hablamos en nuestra conversación cuando preparamos esta sesión, usted mencionó la importancia de tener la mentalidad indicada, sobre todo como economía emergente. Y mi pregunta para usted es, ¿qué debe cambiar para poder tener esa mentalidad apropiada, para maximizar o tener ese potencial como mercado emergente? ¿Qué debe cambiar en esa mentalidad? El banco tiene un vehículo muy poderoso en estos momentos y que queremos repotenciarlo, darle todavía mayor importancia, robustecerlo. Es un vehículo que se llama Impulsa, que ustedes creo que lo conocen bastante bien. Eso fue creado en el año 2012, lleva 3 años, para corregir unas fallas en el mercado. Colombia en el año 2010 y 2011 tuvo la oportunidad de hacer una encuesta ante 400 empresarios en el país, donde básicamente se trató de identificar dónde estaban las palancas o dónde estaban los inhibidores en el crecimiento o en el emprendimiento de este país. Y se encontraron 2 cosas muy importantes. Una, el acceso al capital y en particular en etapas tempranas. Y esta encuesta la diligenciaron y se hizo en alianza con el Grupo Monitor en Boston. La diligenciaron 400 empresas que tienen un crecimiento, que tuvieron un crecimiento muy importante en una década en Colombia. Y como resultado nos encontramos con esa realidad
las fallas en la financiación en etapas tempranas y sobre todo estos emprendimientos basados en innovación. Y segundo, lo que el profesor Collins acaba de mencionar, el tema de la mentalidad alrededor del emprendimiento y la cultura alrededor del emprendimiento. Impulsa Colombia nace con un propósito específico de corregir esas fallas de mercado, de darle acceso de recursos a estos empresarios que tienen ideas que parecieran un poco disruptivas y que no reciben mucho apoyo en esas etapas. Y además trabajar de manera permanente, y como lo decía él, y que era muy incisivo en los comentarios que hacía, de que aquí en Colombia hay que trabajar en la mentalidad del empresario para creer y para creérselas y para creérselas y para creérselas de que sí podemos. Mentalidad y cultura para el emprendimiento. Mentalidad y cultura para el emprendimiento que crece rentable y sostenido de manera extraordinaria. Esa mentalidad, por eso Bancoldex a través de Impulsa Colombia, estamos en una tarea titánica recorriendo el país. El año pasado en Medellín se hizo un evento que asistieron más de 3.000 personas, que le llamamos el Festival de los Héroes, donde el centro eran los empresarios, y hubo una serie de conversatorios, charlas, alrededor del crecimiento extraordinario. Eso es llevar mentalidad ganadora a las regiones del país. Por eso nosotros queremos convertirnos en ese evangelizador del crecimiento en Colombia. El banco tiene todas las posibilidades de visibilizar al empresario colombiano que hace ese tipo de esfuerzos, no solamente para reconocérselos, sino también para dar ejemplo de que sí se puede. Cuando uno escucha lo que escucha y lo que escuchamos esta mañana y lo que van a escuchar más tarde, de lo que pasa en las regiones de Colombia, se da cuenta uno de que sí se puede. El tema de mentalidad y de cultura, de que tenemos que salir de ser un país que dependa del petróleo, de la minería y de la agricultura, sin dejar de hacer eso, pero que el resto crezca a una velocidad más rápida. Eso requiere mucha mentalidad, mucha disciplina, mucho rigor, y es lo que pretendemos ser nosotros, el catalizador desde el banco de ese propósito. Very good. Muy bien. Me sorprende el énfasis que usted le da al emprendimiento. Cuando yo era profesor en Stanford, en el tema de emprendimiento, yo creo que una de las cosas que valía la pena retomar es que el emprendimiento es una mentalidad y un conjunto de habilidades que se pueden aprender. No es una alquimia, es realmente algo que uno puede aprender a implementar y luego aprender a pasar de ser un emprendedor a darle escalabilidad a un negocio. Esa progresión se puede aprender, tener una idea, hacer un negocio con base en esa idea, luego una compañía grandiosa y pasar de ser una gran compañía a una compañía que dure a lo largo del tiempo. Y esa progresión, ese camino del emprendimiento se puede aprender. Ese camino realmente es fabuloso y me encanta ver ese énfasis que usted le da al emprendimiento. Esta va a ser mi última pregunta y me gustaría que usted nos diera su opinión sobre esto. ¿Qué rol cree usted que los líderes de negocios y las personas que están haciendo negocios, qué rol pueden jugar a la hora de ayudarle a Colombia en ese camino para convertirse en un gran país? Primero, creemos que el empresario colombiano hay que reconocerle el esfuerzo que hace por crecer, en ocasiones con circunstancias que no son las más favorables. Puede haber, y a pesar de que el gobierno está haciendo un esfuerzo monumental en infraestructura en este gobierno, hay empresarios o que la tasa de cambio, como lo han mencionado, no favorecía a cierto sector de la economía. Creemos que las condiciones de este país están cambiando. Creemos que los empresarios en Colombia, en un país de tantas regiones, tan diversas, yo que vengo de la provincia de este país, de una región que tiene, a mi modo de ver, mucho futuro
y que va a estar ligado el desarrollo económico de este país si volteamos hacia las costas para poder ser más competitivos aquellos que pretendan conquistar el mundo. Creemos firmemente que el rol de los empresarios en Colombia, desde el pequeño emprendedor de alto impacto hasta una empresa emergente en una región de Colombia, o una empresa que ya está inmersa en mercados sofisticados, o una empresa que ya haya dado saltos exportando sus modelos de negocio, creemos que Colombia lo tiene todo, lo tiene dado, no solamente los endowments, lo que tenemos, lo que nos dio la naturaleza, lo que tenemos en recursos naturales, sino lo más importante que yo considero que tiene este país es el talante empresarial y su talante humano, la capacidad que hay en este país de trabajar en contra de la adversidad. Y creemos que dentro de las regiones del país hay mucho empresario que lo ha logrado y creo que hay muchos que simplemente tienen que creerse y hay que darles un empujoncito de que sí se puede y que hay que simplemente, como lo mencionó el profesor Collins, fijarse esas metas, renunciar a lo que de pronto puede haber un mejor dueño para ello, focalizarse y con todo el rigor y toda la disciplina, siempre trabajar por esos propósitos. Yo creo que las condiciones están dadas, profesor Collins, para que este país realmente llegue más rápido de lo previsto, a partir del crecimiento empresarial, fundamentado en estos empresarios, a ser un país desarrollado y con un PIB per cápita mucho más alto. Muchísimas gracias por la oportunidad de hacer estas preguntas, de estimularlos a todos ustedes, y me gustaría concluir nuestra conversación con algo que estoy pensando con base en la última pregunta. Yo creo que una de las cosas que la vida nos presenta es una oportunidad para hacer algo que tenga un valor real, que realmente pueda tener contribuciones reales, y los líderes de los negocios realmente quieren entregar contribuciones reales, no simplemente ser exitosos individualmente. Y yo a lo largo de los años he visto que hay muchos caminos muy nobles en la vida, caminos en los que uno puede tener luchas o propósitos muy nobles, uno que le pueden suministrarnos mucho orgullo. Y yo creo que un líder de negocios que cree empleo, cultura, que realmente tenga impacto en el mundo, yo creo que eso es una vocación muy noble. Así que me gustaría honrar el hecho de que tenemos un grupo de negocios, todo este sector de negocios que están emprendiendo ese camino tan noble, esa oportunidad de hacer una diferencia. Y me gustaría cerrar con una historia muy corta y una pregunta final. La historia es la siguiente. Tras ver a tanta gente a lo largo de los años, tanta gente que no sabe cómo darle sentido a sus vidas, mi esposa en un momento fue campeona olímpica y ella fue olímpica en 1995, pero eso no la hizo feliz. Pero ella se volvió entrenadora de muchos niños en el país y fue en ese recorrido, en esa trayectoria, poder cambiar la vida de niños. Ahí fue cuando ella encontró la felicidad y ese sentido en su vida. Y para mí esa fue una gran lección para cualquier cosa que nosotros hagamos. Así que me gustaría terminar con una pregunta muy simple, esa pregunta número 13. Sin importar el camino que ustedes hayan escogido, el gobierno, la banca o compañías privadas, distintos caminos, en últimas nosotros tenemos que mirar nuestra vida y hacernos una pregunta muy simple. ¿Cómo cambiamos la vida de otras personas? ¿Cómo hacer la vida de otras personas mejor y diferentes por el hecho de que ustedes están aquí en este mundo? Yo retomo esa noción de Peter Drucker, ser útiles, tener un impacto en la gente, porque la vida es la gente. Y en ese sentido me gustaría cerrar con ese agradecimiento
de poder contribuir a su mentalidad para que ustedes a su vez puedan contribuir a esas otras personas a quienes ustedes les sirven. Muchísimas gracias por darme ese privilegio. Gracias al presidente de Bancoldex, Luis Fernando Castro, y a Jim Collins, quien nos acompañó desde Boulder, Colorado.